¿Qué hay? Buenas tardes. Como ya habrán dicho, no voy a poder estar pues presente en la reunión de mañana sábado. Pero como soy responsable de lo que os he mandado, quisiera presentar brevemente este tema de estudio. Continuamos con la sinodalidad. Y nos correspondería el tema 3, pero dado los acontecimientos sucedidos últimamente, la carta apostólica del Papa Desideravi y también el hecho de que la beatificación de nuestros mártires haya sido en la víspera del Corpus y que además el maestro general de la orden en San Jacinto, en la festividad del Corpus, nos ha hablado sobre lo que significa la Eucaristía, ¿vale? El cuerpo y sangre de Cristo. Creo que sería importante pues hablar de la liturgia, de cómo hoy nuestra iglesia, nuestras comunidades viven o vivimos la Sagrada Eucaristía. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿En qué podríamos, digamos, mejorar? ¿Vale? Para eso yo pues os he preparado unos textos y, y unas preguntas que son abiertas, lógicamente. Con respecto a los textos, el primero es del Evangelio de San Juan, que creo que es específico de este tema, ¿no? El de la vid y los sarmientos, cuando dice que yo soy la vid verdadera, mi padre el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé fruto. Y yo he subrayado estas frases: permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Yo creo que esto es realmente muy importante para comprender precisamente la importancia de la Eucaristía, en general de todo sacramento, porque el sacramento es el que hace presente de manera especialmente viva a Cristo resucitado en nuestras vidas, especialmente, lógicamente, la Eucaristía, pero la Eucaristía no es ir a, sino que la Eucaristía es participar en la propia vida de Cristo, que se nos brinda como alimento, su cuerpo, su sangre, ¿vale? En segundo lugar, os he puesto otro texto, concretamente de la encíclica del Papa, en el que yo diría, por ejemplo, estas ideas. Es decir, todos estamos invitados al banquete de boda del Cordero. Todos, exclusivamente, toda la humanidad. ¿Vale? Entonces ya iremos viendo cómo la Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer a Cristo, porque para nosotros cristianos, Cristo es quien salva, el único salvador, el único mediador. Y dice el Papa, pero es necesario para asistir a este banquete el vestido nupcial de la fe. Hay que tener una preparación concreta en alma y en cuerpo. Y es, como dice el Papa citando al Apocalipsis, la Iglesia lo confecciona a medida con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. Ese es el punto 5.
¿vale? Y luego el punto 11 dice, bueno, el punto anterior, el punto 10, lo que nos presenta es la Eucaristía como un lugar muy especial de encuentro entre Cristo y cada uno de nosotros. Y cómo la fe cristiana, es decir, o lo vivimos así, o lo vivimos así, o no es realmente un sacramento. Y dice, la liturgia nos garantiza la posibilidad de este encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz a través de las lecturas, comer su cuerpo, su sangre, beber su sangre. Le necesitamos a Él, ¿vale? Y esto es lo que se nos garantiza en la misa y en todos los sacramentos. Y ser alcanzados con el poder de su Pascua. Y dice el Papa, yo en realidad soy Nicodemo, la samaritana, el endemoniado de Cafarnaúm, el paralítico de la casa de Pedro, la pecadora perdonada, el ciego de Jericó, Zaqueo, Lázaro, el ladrón, Pedro, perdonados, perdonados. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre, continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. Y en este sentido, en la homilía de San Jacinto, que nos transcribió Manolo, el maestro general de la orden, hablando del Corpus y hablando de la Eucaristía y citando a Tomás y también a San Agustín, nos dice que la Eucaristía es un tipo diferente de alimento. No lo transformamos, sino que Él nos transforma a nosotros. Y dice, cuando nos reunimos a celebrar, dice el maestro, la Eucaristía, pedimos a Dios que nos cristifique, que nos convierta en pedazos de Cristo, en parte de su cuerpo, la Iglesia. Cristo no solo se hace presente en nosotros a través de la Eucaristía, nos unimos íntimamente unos a otros en el Espíritu para que de ese modo Cristo pueda hablar y actuar a través de nosotros. Él nos santifica para que a través de nosotros pueda continuar santificando el mundo. Es decir, la responsabilidad realmente que tenemos. Cuando a nosotros se nos dice que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, tenemos que entenderlo así. Y tenemos que entender que una vez que hemos vivido ese misterio, tal como nos dice el sacerdote al final, se produce el envío. Es decir, Cristo nos envía a predicar. Entonces, evidentemente, esto es fundamental y esto es importante, ¿vale? Para nosotros dominicos, siguiendo a nuestro Padre Santo Domingo, el Señor resucitado nos invita a compartir su cuerpo, su sangre, su vida, su salvación con todas las personas que nos rodean, con palabras, pero también con hechos concretos. Por eso luego las preguntas que yo os hago van en ese sentido. Es decir, vamos a ver nuestra liturgia, nuestras celebraciones, ¿la percibimos realmente como misterios de encuentro y comunión con el Señor? ¿Qué falta? ¿Y qué sobra? Ya sabemos, bueno, todo lo que se ha hablado durante muchísimo tiempo y se sigue hablando respecto al Concilio Vaticano II. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Se perciben estos cambios o es solamente unos cambios, digamos, respecto a los ritos, respecto a la orientación del sacerdote, del altar, respecto a las preguntas, respuestas, respecto a que hablemos en nuestro idioma? Pero el lenguaje de la misa sigue siendo el apropiado, los ritos los conocemos,
¿Qué responsabilidad en ellas tienen los presbíteros y cuáles nosotros como laicos? ¿Nos sentimos implicados? ¿Implicamos? ¿Vale? No, ¿vale? No basta simplemente con decir yo voy a esta misa porque me gusta el cura y tal, ¿no? Tú estás en una comunidad y por tanto, pues tú deberías poder sentirte responsable también, ¿vale? Y que el cura ciertamente te permita, ¿no? Y si es así, como ocurre muchísimas veces, ¿por qué no cambia la liturgia? Yo recuerdo y pongo siempre, la gente dice que es barbaridad, ¿no? Pero yo recuerdo una entrevista que le hicieron en la radio al cardenal amigo, que en paz descanse, que le preguntaron a bocajarro, dice, oiga, en la encuesta que hemos hecho dice que la gente pues se aburre un poco en misa. ¿Usted cree que la gente se aburre en misa? Y dice, pues yo creo que la gente en misa se aburre, sí, un poco. Es cierto, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Y luego implicar a la gente también, ¿vale? Los grupos de liturgia están precisamente para eso, ¿no? Cuidamos nosotros la Eucaristía, nos implicamos en ella. ¿Qué podríamos proponer, aportar para que nuestras Eucaristías estuviesen en sintonía con la palabra de Dios en la forma y en el fondo? ¿Vale? Aquello que veíamos en los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? El compartir, el que realmente la memoria de la cena del Señor iba unida precisamente al ágape fraterno los domingos, a que se ponían las cosas en común. En la sociedad de hoy, ¿hasta qué punto esto sería posible? Y por último, ¿qué relación tiene o debiera tener la Eucaristía en nuestra vida de cada día, en nuestra comunidad y en nuestras tareas diarias? O la Eucaristía, para mí realmente supone un encuentro vivo y real con Cristo, y esto lógicamente tiene una influencia en mi vida de cada día, en mi participación en la, digamos, en la vida comunitaria, en mi fraternidad, por ejemplo, o francamente, no creo que sirva para mucho, ¿no? Yo creo que deberíamos plantearnos un poco todo esto, ¿no? Y también ver como comunidad dominica qué podemos hacer nosotros al respecto. Quizás, pues, plantearnos también algún tipo de celebraciones litúrgicas a lo largo del curso, pienso, en donde podamos efectivamente llevar a cabo, pues, un poco todo esto, una liturgia realmente viva, compartida, eh, que nos lleve a darnos cuenta de nuestra misión y darnos cuenta de nuestra misión, pues llevarla a cabo. ¿Vale? Pues entonces simplemente una línea y mi disculpa por no poder estar presente pues mañana tarde con vosotros. Muchas gracias y por supuesto estoy online siempre disponible en ese tiempo que vosotros estéis en Bormujo en la reunión. Muy buenas.